¿Cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno que podamos tener nuevamente este contacto. Espero que estés en familia, que estés reunido, estén reunidos todos juntos para escuchar palabra de Dios. Por supuesto que no tuviste que esperar toda la semana para que llegue este momento para escuchar palabra de Dios, sino que vos podés escuchar palabra de Dios en todo momento, en todo tiempo. Dios está dispuesto a hablarnos. Dios está dispuesto a comunicarse con nosotros siempre. Pero no solamente tiene la disposición, sino que lo hace. Cada circunstancia, cada cosa que nos pasa a nosotros en la semana es Dios que nos está diciendo algo, que se está comunicando con nosotros, que nos está golpeando un poquito la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón para que le prestemos atención. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo es que escucho a Dios? Justamente de esa manera es una de las formas. Escuchar a Dios en las circunstancias de la vida, con lo que Él nos dice. Por supuesto que está la palabra de Dios, está la Biblia que nos habla de Él, que nos dice sobre Él. El tema es abrirla, el tema es leerla, el tema es acercarnos a su palabra. El domingo pasado estuvimos hablando por el Día del Niño de los nenes, ¿sí? de los chicos, de los nenitos de la Biblia. Y recibí muchos mensajes que les gustó ese punto de vista, esa óptica. Entonces se me ocurrió pensar cuántos chicos hay en la Biblia, cuántos nenes se mencionan en la Biblia, pero como partícipes, como actores fundamentales y principales de la obra de Dios. No me refiero a los nenes que estuvieron alrededor de Jesús solamente, pero a esos nenes que estuvieron alrededor de Jesús y cuando Él le decía a sus discípulos, dejad a los niños venir a mí. Son actores secundarios, pero ¿cuántos actores principales en la Biblia hay que fueron nenes? Y hay uno, no es Gedeón, que ya era adolescente o joven, no es David, que ya era más adolescente o joven, sino hay un nene en el Antiguo Testamento que es poco tenido en cuenta por su edad, pero si uno se pone a pensar, fue alguien fundamental para la vida de Israel. Un nene que marcó un antes y un después en la vida de Israel. Entonces te invito a buscar tu Biblia, supongo que ya la tenés enfrente tuyo, porque tenés que corroborar todo esto. Y entonces vamos a unir lo que es justamente palabra de Dios con la niñez. Vamos a ver en la Biblia el relato de un nene que fue fantástico. Un nene que hizo lo increíble. Un nene que demostró a toda una nación que había que cambiar. Vamos a abrir en Segunda Crónicas, capítulo 34. Si vos lees Primera Crónicas y Segunda Crónicas, como el libro mismo lo dice, las crónicas son relatos de cosas que pasaron, cosas que sucedieron. Y la Biblia en Primera Crónicas y en Segunda Crónicas nos relata justamente parte de la historia, son libros históricos también, donde nos relata mucho sobre el pueblo de Israel, sobre qué pasaba en los reinados, en el poder, en la política, que por supuesto tiene trasfondo espiritual, o al revés, que lo espiritual va cambiando la política. Pero tenemos un Israel, y si lees el capítulo 33, lees el capítulo 32 de Segunda Crónica, vas a encontrar con muchos reyes que había querido tener Israel, reyes que no los pone Dios necesariamente, sino que el pueblo de Israel quería un rey, quería alguien físico, quería alguien a quien ver, como tenían las otras naciones. Estoy yendo un poquito para atrás. Que Israel no se conformaba con tener a Dios como rey, sino que querían ser como los otros, ¿sí? Querían ser más comunes.
Y tuvieron reyes, ¿sí? Dios les permite de alguna manera tener reyes. Y esos reyes con el tiempo van haciendo lo malo. Y esta frase, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, la vamos a encontrar durante muchos capítulos del Antiguo Testamento y sobre todo en Crónicas. Y vamos a encontrar a reyes que hacen muchas cosas malas, pero no fueron reyes pasivos, reyes que dejaron que el mal entre al pueblo de Israel, sino que fueron activamente pecaminosos, que hicieron literalmente lo malo. ¿Qué era lo malo? Traer dioses de barro, dioses de arcilla, pactar con otros pueblos, otras comunidades, permitir que costumbres y otras comunidades vengan a Israel a poner sus costumbres pecaminosas. No es que esté mal que tengan contacto con otras comunidades, con otros pueblos, con otras naciones. Lo que está mal es dejar que esas costumbres empiecen a arraigarse, empiecen a entrar, y esas costumbres que van en contra de lo que la ley de Dios había permitido y había dicho que no había que hacer. Estos reyes empezaron a hacer lo malo, tenían ejercicio de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces a Israel le empezó a ir mal económicamente, le empezó a ir mal en salud. No sé si te suena un poquito parecido a lo que a veces pasan en algunas familias o en algunas personas. Empezamos a dejar a Dios de lado, que ya no sea más el rey, empezamos a tener a otros reyes y empezamos a alejarnos y a hacer lo malo delante de Dios. Empezamos no solamente, y el cristiano cuando se enfría pasa eso, ¿no? Sabemos que a Dios no le gusta el tibio, es frío o caliente, por supuesto quiere caliente. Y cuando en nuestra vida cristiana suele pasar eso, que a veces, bueno, nos empezamos a enfriar, empezamos a ceder y empezamos a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y eso redunda en la economía de nuestra vida, en la salud en nuestra vida, redunda en absolutamente todo nuestro ser. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Venían con una nación devastada, una nación destruida, una nación que ya era igual a las otras naciones, donde Dios se había acercado a ellos durante mucho tiempo. Sin embargo, ellos estaban rechazando la voz de Dios. Y los enemigos empezaban a atacarles, los enemigos físicos, otras naciones, y ellos perdían no solamente territorio, sino que también perdían gente. Había generaciones que empezaban a morir, y entonces el recuerdo de ese Dios poderoso, ese Dios que salva, ese Dios que sana, ese Dios que había hecho milagros, ese Dios que los había sacado de la esclavitud, empezaba a quedar en el olvido, en el recuerdo, empezaba a ser alguna leyenda, algunos cuentos de algunos viejos. No sé si te suena parecido cuando ya dejas de leer la Biblia, cuando te dejas de congregar, cuando dejas de tener contacto con otros cristianos, empezás a vivir de recuerdos, empezás a vivir de cosas pasadas, empezás a vivir de dicen o creo, y se empieza a diluir. Bueno, algo así le pasó a Israel. Hasta que uno de estos reyes muere, y su único descendiente era este nene llamado Josías. ¿Sabes cuántos años tenía Josías? 8. 8 años. Milagrosamente nadie ocupó el trono, y Josías con 8 años, dice Crónicas 34, que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. 31 años reinó en Jerusalén. 8 años. ¿Te imaginas un nene de 8 años que está ocupando un trono tan importante como el trono del pueblo de Israel? ¿Cuánta gente habrá querido boicotearlo, sacarlo de ahí, aconsejarle mal, influenciarle? Un nene que tenía que jugar, un nene que tenía que ocuparse de otras cosas, de aprender incluso, pero ya tenía que regir toda una nación. Y eso fue lo que hizo.
A los 8 años de su reinado, te invito a ver en el versículo 3, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre. Y a los 12 comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Esto es lo maravilloso que hizo Josías. A los 8 años empezó a reinar y empezó a buscar a Jehová, empezó a buscar a Dios. Esa curiosidad de nene, eso que le habían contado, eso que él sabía, empezó a buscarlo. Tenía un corazón sensible, tenía un corazón puro. Y a los 4 años, cuando ya se alimentó de Dios, dice que empezó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Empezó a sacar las imágenes, empezó a sacar los ídolos, empezó a sacar todos los altares que no eran para servicio y adoración a Jehová. Empezó, y acá hay algo importante, él tuvo autoridad, él tenía autoridad para hacerlo, pero no porque era rey solamente, sino porque sabía que había una diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Viste ese versículo que dice, ninguno tenga en poco tu juventud? Acá se hizo manifiesto. Yo creo que nació un poquitito acá. ¿Por qué? Porque tranquilamente a los 12 años podría haber estado, como se suele decir, ¿no?, en la pavada de los adolescentes. Y esto va un poquitito ahora para los adolescentes también, porque el domingo pasado fue para los nenes. Este es para los adolescentes también. Cuando vos sabés que está bien y que está mal, no importa tu edad, no importa cuántos enemigos tengas, no importa las influencias que pueden llegar a tener. Acá que hizo Josías a los 8 años, siendo un muchacho, dice, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre. Él sabía que había alguien que lo había buscado, ese héroe de su infancia actual, era David. Él sabía que hubo un David antes que había sido poderoso, pero no poderoso por sí mismo, sino poderoso porque tenía a un tal Jehová, a un tal Dios, y empezó a investigar y empezó a hurgar, y empezó a limpiar de lo malo a Judá y a Israel. Empezó a sacar todo lo malo. Qué lindo, ¿no? 12 años. No se dejó influenciar, no dudó, no titubeó, sino que realmente lo hizo. Pero no termina acá. Fíjate qué es lo que dice en el versículo, un poquito más adelante, en el versículo 8. Y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, que era uno de sus asistentes, digamos, uno de sus siervos, hijo de Azalía, a Maasís, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, todos asistentes de él, toda gente que le ayudaba, toda gente que estaba con él, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. A ver, no había terminado el trabajo, no era solamente sacar lo malo que estaba en Judá e Israel. No era solamente sacar a las brujas, a las pitonisas, a los ídolos, a los adoradores de los demonios, sacar los altares, sacar los becerros, ya sean de oro o de barro. No solamente había que hacer eso, sino que había que restaurar la casa de Dios. Fueron muchas las reparaciones que se hicieron. Había que arreglar todo lo que estaba desarreglado. Había que hacer un trabajo más profundo. No era solamente sacar lo malo, sino empezar a entrar lo bueno. Y en esa limpieza, en ese orden que estaban haciendo, de repente uno, detrás del dinero que había, fíjate lo que dice el versículo 14, y al sacar el dinero que había sido traído de la casa a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Qué triste, qué simbólicamente triste es esto.
el libro por el cual se tenían que regir, el libro donde estaba la palabra de Dios, el libro que los tenía que guiar, estaba olvidado detrás del dinero. Estaba tirado. Nadie se acordaba ni siquiera que estaba ahí. Es como tu Biblia. ¿Dónde está tu Biblia en este momento? Supongo que la tenés en la mano, que la estás leyendo, que la estás observando, que estás buscando. Pero hay casas donde ni siquiera saben dónde está su Biblia. Si no tenés Biblia, es como si no supieras dónde está tu DNI, tu documento. Bueno, hoy lo podemos tener en el teléfono. Pero lo básico, lo elemental, no sabían dónde estaba y lo encontró. Lo encontró alguien casi de casualidad. Estaba detrás del dinero. Dice el versículo 18 más adelante, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Y esto es muy simbólico y acá sí me quiero detener un poquitito. Una de las cosas que tenían que hacer los reyes es que el libro tenía que ser leído todos los días. El libro tenía que ser leído siempre. Y una de las funciones del sacerdote era leerle el libro al rey. ¿Para qué? Para que no se aparte de su ley. Viste que este versículo es conocido y siempre, para que no se aparte tu ley de mi boca, decía David, para que no se aparte tu ley de mi vida. Esto es muy simbólico. Y al no estar el libro, se apartó la ley, se apartó la palabra de Dios, se apartó la comunicación de Dios hacia la gente y el interés de la gente hacia Dios. Pero cuando este pequeño rey saca toda la basura, literalmente, y empieza a ordena también la casa de Dios, y uno de estos sacerdotes encuentra el libro. ¿Y qué hace? No dice, mira, acá está el libro, qué lindo, lo encontramos, qué linda antigüedad, ¿no? Sino que va y cumple con lo que el mismo libro decía, con la ordenanza de Dios, que era ir y leérselo al rey. Cumple, hace lo que tenía que hacer. Pero podemos cerrar la historia acá. Pero lo maravilloso es lo que dice, lo que sigue después y lo que viene después, ¿sí? Sino que, ¿sabes qué hace este pequeño rey? Que ya no era tan pequeño, porque acordate que empezó a reinar a los 8, a los 12 empezó a hacer toda esta limpieza, y a los 18 años empieza a celebrar una Pascua que dice la palabra de Dios. Te invito a ir al versículo 18. Dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas. Esto es importante, ahora lo vamos a seguir, vamos a ver por qué. Y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Entonces ya empezaba a funcionar este canal de ida y vuelta. Ya empezaba a haber un movimiento espiritual en la vida de Israel y en Jerusalén y en Judá. Se podía decir como una especie de avivamiento, que la palabra de Dios volvió. Cosas para aprender entonces. No importa cuántos años tenés, si tenés 8, si tenés 12, si tenés 18. Si Dios va a hacer cambios, los va a hacer primero en tu vida. Porque fíjate que hizo Josías, buscó a Dios. Esa curiosidad buscó a Dios. Después que hizo, limpió, sacó lo malo, saca lo malo de tu vida. Primero busca a Dios, saca lo malo de tu vida. Sácalo, pero no te quedes con eso, sino que empezá a buscar en la palabra de Dios, que es lo que hizo Josías. Cuando le leyeron el libro, se dio cuenta de que si bien lo que estaba haciendo estaba bien, algo faltaba. Algo no terminaba de cerrar. ¿Qué era qué? Celebrar la Pascua, que era el agradecimiento a Dios, decirle, Dios, esta tradición que veníamos cumpliendo, que veníamos haciendo, que se cortó, se dejó de hacer. ¿Por qué? Porque los reyes anteriores, y no importa por qué,
Vamos a recuperarla. No te digo que recuperes la tradición. Te digo que vuelvas a la fuente, que volvamos a la senda antigua, que recuperemos aquello que nos fortalece, que nos hace fuertes, que nos hace libres, que es la lectura de la palabra de Dios. Josías buscó a Dios, leyó su palabra y celebró la Pascua en presencia de los levitas y los sacerdotes. Josías restauró a Israel. Josías fue recordado y es recordado no solamente por ser el rey más chico que tuvo Israel, sino por haber en tan poco tiempo, en solamente 10 años, porque murió muy joven, pero en esos 10 años, entre los 8 y los 18, restauró la comunión con Dios. Entonces, ninguno tenga en poco tu juventud. Esto va para los nenes, esto va para los adolescentes. Cuando tenés convicciones, seguí esas convicciones. Sé como Josías, seguí con esas convicciones. No importa lo que digan los demás, no importa lo que piensen los demás. Tenés que sacar basura afuera, sacá basura de afuera, sacá basura de tus redes sociales, sacá basura de tu computadora, sacá basura de la televisión, sacá la basura, sacala, pero no te quedes con eso. Da un paso más. ¿Cuál es el paso más? Empezá a llenarte de Dios. Así como hizo Josías, escuchá palabra de Dios. Así como hizo Josías, empezó a leer de nuevo palabra de Dios. Y ahí te vas a encontrar con que hay que hacer otro giro más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Empezar a celebrar a Dios, empezar a tener comunión con Dios como hizo Josías. Si no lo hagas solo, llama a levita, llama a sacerdote, llama a gente que adore a Dios con vos. Eso es congregarse. No te puedes congregar ahora por la cuarentena. Llama por teléfono, manda mensajes. En tu casa también, hacelo. Y fíjate la fiesta que fue. Leamos de nuevo este último versículo. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Ni siquiera las anteriores. Ni siquiera las primeras. Fue una fiesta. ¿Por qué? Porque se restituyó la comunión con Dios. ¿Tu vida está chata? ¿Cómo andas? ¿Tu vida está igual? ¿Cómo estás? ¿Tu vida está que no va ni para atrás ni para adelante? ¿En qué estadio estás de lo que hizo Josías? Como cuando se sentó en el trono. Y un detalle, el papá de Josías no era un buen rey, no fue un buen rey. Leí un poquitito antes y era un desastre. Y él se lamentó y él hizo lo mismo de sus padres. No, porque llevo en la sangre lo que hizo mis padres y yo voy a hacer lo mismo. No, hice esto. No. Él cortó con esa herencia. Él, no porque el padre haya sido así, él tuvo que ser igual. Entonces no es excusa. Cuando vos sabés que hay que hacer lo bueno, hacelo. Cortá con lo malo. Hacelo. Ponete, sintonizá con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ahí, ahora, ¿dónde estás? Te invito a ser un Josías. No importa cuántos años tenés, si tenés 8, 12, 18, la suma de todas esas edades y multiplicada por 2 o por 3. Siempre es tiempo de volver a Dios. Siempre es tiempo de limpiar nuestra casa, de limpiar nuestra mente, de limpiar nuestro corazón, sacar todas esas basuras, sacar toda la porquería, poner presencia de Dios para que cambie, para que se renueve también. Y la celebración después nace. Después la celebración sale casi instantáneamente. La celebración sale casi espontáneamente. Nunca hubo una Pascua como esta, dice la Biblia. Nunca jamás se celebró una Pascua como esta. ¿Por qué? Porque había presencia de Dios. Porque estaba Dios en el medio. Porque Dios ya era el centro. Porque ya no había otros dioses falsos. Porque ya no había altares. Porque la palabra de Dios había salido. La palabra de Dios ahora era más que el dinero que estaba tapando el libro de Dios. ¿Sí? Te invito a orar en esta mañana. Señor, queremos tener la valentía que tuvo Josías. Queremos tener, Señor, ese ánimo que tuvo Josías para darnos cuenta entre lo que está mal, empezar a sacar lo que está mal y empezar a buscar lo que está bien, empezar a buscarte a vos, Señor, para tener ese avivamiento en nuestra vida, ese avivamiento espiritual que nos haga celebrar de corazón,
que nos haga celebrar en espíritu y en verdad como solamente vos sabés hacerlo. Señor, si ahora está escuchando algún nene esta predicación, que esto lo llene de fuerza y de ánimo, para que no importa quién es su papá o quién es su mamá y lo malo que le están viviendo en esa casa, no importa lo pecaminoso que se está viviendo en esa casa, que él pueda tener la convicción de hacer las cosas bien y de buscarte. Señor, no importa si es un adolescente el que está escuchando en esta mañana, que también él tenga la fuerza y la convicción para hacer lo bueno delante tuyo. Señor, y que seamos todos como Josías, que podamos ponernos firmes, separar lo malo, buscar lo bueno, llenarnos de tu Espíritu Santo y poder celebrar como vos querés que celebremos, con alegría, con gozo, con esperanza, con paz, con fuerza, porque eso es lo que trae tu Espíritu Santo. Ese es el avivamiento que necesitamos. Este es el avivamiento que estamos necesitando. Separar lo malo y poner lo bueno. Encontrarnos de nuevo con vos. Encontrarnos, Señor. Reencontrarnos, Padre, con este agua fresca que vos vas a derramar en nuestra vida. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hiciste esta oración, no te olvides, desempolva tu Biblia, léela y así como Josías, sé valiente, sé esforzado, busca a Dios y vas a celebrar con todo tu corazón. Dios te bendiga.